¿Cómo están ustedes? Entrevista a fondo se llama esta entrevista que yo hago desde hace tanto tiempo. Y usted que nos ve en nuevas otras comunas, me he encontrado con gente y ya nos está viendo en Olmué, en Puchuncaví, en Quintero, en Casablanca. Esta entrevista es una entrevista que la llevo haciendo mucho tiempo y que me gusta hacerla porque aquí se conversa sin pelo en la lengua. Pero a mí es un gusto traer al canal a diputado nuevo de este año, Nelson Venegas, exalcalde de Calle Larga, cuestionada municipalidad por algunos de los actuales concejales y gran municipalidad para Nelson, que fue electo con una de las o la más alta mayoría nacional cuando fue alcalde. Exalcalde, actual diputado, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos viviendo ya los últimos días de la semana legislativa en esta nueva experiencia que he tenido en mi vida como diputado, como usted lo manifestaba. Efectivamente, fui anteriormente Cerremos el 12 años. círculo ese, cerremos ese círculo. ¿Qué pasa con eso que todavía hay algunos que patalean con su gestión, qué sé yo, o con la gestión de que dicen que aparentemente era la continuidad suya, pero su antigua colaboradora? ¿Cómo está cerrado ese capítulo o no? O sea, para mí está cerrado en todas las dimensiones. Yo fui alcalde 12 años, Rodrigo. Esta comuna era una comuna que históricamente fue de derecha. eh, y las últimas elecciones estábamos alcanzando el 83%. Y efectivamente se inició una auditoría en algún momento solicitada por los concejales, incluso por concejales de mi propio sector, cuestión que no entiendo, porque yo los llegué a trabajar incluso porque trabajaron primero en la municipalidad. Pero bueno, la política siempre ha sido así. En todo caso, no tengo ninguna complicación, ningún temor, porque anteriormente ya se había realizado una auditoría por parte de la Contraloría. Es un daño innecesario nomás que se quiere hacer, pero tengo absoluta certeza respecto de la transparencia de mi gestión y así lo demuestra también el hecho de que Calle Larga era una comuna bastante desconocida y sin embargo, para que la gente dimensione un poco en términos concretos, esta comuna fue fundada en el año 1891 y durante los 12 años en que yo fui alcalde, el presupuesto, o sea, todo el dinero, la inversión que se realizó fue cerca de 3 veces lo que se realizó en toda su historia anterior. Esas son las magnitudes. Ok, ok, Hicimos desde pero la plaza, está polideportivo, bien. liceo, Pero planetario, todo eso. lo que pasa es que a propósito de una comuna, a propósito de lo que está pasando, lo que pasó con su anterior gestión ahora, que se ha cuestionado, digamos, ahora usted es diputado, resulta de que también en la comuna de al lado han empezado a hacer lo mismo con el actual alcalde. Es una vuelta de mano, porque la verdad es que a propósito de la compra de un terreno, etcétera, ¿qué es lo que pasa realmente en estos municipios que aparentemente son pequeños, pero resulta que son importantes en la región, de que primero se le pega a uno y después se le pega a otro, de un lado y del otro, y por cuestiones relativamente similares que al final quedan en la nada? O sea, yo en rigor creo que la situación de Rinconada es un poquito más compleja. Ahí hay informes de la Contraloría y cosas por el estilo. En el caso de Calle Larga, la situación es diametralmente distinta. Nosotros en Calle Larga fuimos premiados en su oportunidad por el Consejo de la Transparencia por ser una de las 3 comunas más transparentes de Chile, con un canon de transparencia activa de un 100%, ¿ya? Entonces, no tenemos juicios de cuenta, no tenemos observaciones de la Contraloría, o sea, no existe nada. Aquí simplemente son 2 o 3 personas que tenían más que características o discrepancias políticas conmigo, eran de carácter personal y bueno, ellos están dando un gustito, pero en realidad no lo van a lograr porque en realidad no hay ninguna complicación. La Contraloría cuando realiza auditoría es sumamente exhaustiva y la Contraloría realizó ya una auditoría, por lo tanto no hay complicaciones. Son pequeñeces, mezquindades de la política, pero no tengo ninguna complicación en todo caso, Rodrigo. Tengo la certeza, la más absoluta certeza de que no hay ninguna complicación. Ok, ok. Vamos a las cosas de la contingencia real. Estamos terminando el periodo legislativo antes de las vacaciones.
estamos en la penúltima semana de enero, lleno de festivales en la región. Pero el festival que tienen ustedes en el Parlamento a propósito de las acusaciones constitucionales y el movimiento legislativo es tremendo. En esta semana en que estamos grabando, entiendo que van a haber 8 plenos, 8 plenarios, digamos, y una cantidad de trabajo inhabitual, digamos, en términos de que por qué no se hizo antes o qué es lo que sucede. Entonces, quiero saber cuál es su visión de lo que está pasando hoy día desde el punto de vista político en el Parlamento. Mire, yo por el hecho de no haber sido diputado anteriormente, puedo hablar con cierto grado de propiedad y ver un poquito desde afuera también. Yo, no, yo creo que lo que noto es que parece que en el periodo legislativo anterior la cosa fue muy, muy compleja. Y lo que siento yo es que ahora el otro sector simplemente le está pasando la factura, le está pasando la cuenta. Entonces, al final, la sensación que tengo yo es que por un lado se ataca un día y al otro día se pasa la cuenta de lo que ocurrió anteriormente y nos estamos llevando en eso. Yo le quiero decir como abogado, Rodrigo, y usted lo sabe también, que la acusación constitucional, por ejemplo, respecto al ministro Jackson, no tenía argumentación jurídica, no tiene fundamentación jurídica. Ahora, cualquiera me puede decir, las 14 acusaciones constitucionales, porque fueron 14 que se realizaron en el periodo anterior, tampoco las tuvieron. Y lo más probable es que no. ¿Sabe cómo se dice? ¿Cómo se ha dicho? Como pecas pagas. Así es la política. O al que hierro mata, hierro muere. Pero, eh, oiga, acuérdese lo injusto que fue la acusación contra el exministro Beyer. Un gran demasiado. ministro, 5 años se tuvo que ir. Acuérdese lo que ha significado por los dos lados, son las herramientas que se tienen. Aquí se estaban dando un gustito con Jackson y que casi le resultó. Pero el problema más grave, estimado Rodrigo, yo tengo afortunadamente buena memoria, aquí el problema empezó con Alamán. El autor ideológico respecto a este tema, él sacó un libro que se llamaba El desalojo, y Claro, la primera acusación constitucional que se realizó totalmente infundada fue contra Yanna Proboste, que la sacaron, también tuvo 5 años fuera, y obedecía una lógica política que se llamaba el desalojo. ¿Se fija o no? Y se abrió peligrosamente esta cuestión que, de verdad, mire, para que la gente lo sepa, el Parlamento no se llama Parlamento, la Cámara es un ente fiscalizador, esa es una de las facultades esenciales que tiene. Y existen un montón de instancias de fiscalización. Por ejemplo, existe la interpelación, existe la sesión especial, existen un montón de herramientas. La última, cuando la situación ya no aguanta más, es la acusación constitucional. Por un hecho bien simple, porque este es un régimen presidencial. Si es que, por ejemplo, se pudiera hacer acusaciones constitucionales por estar en desacuerdo con ciertas políticas, ya no estaríamos frente a un régimen presidencial, sino que estaríamos frente a un régimen parlamentario. Entonces se desvirtuó completamente el sentido jurídico que tiene esta institución. Y yo creo que a partir de lo que ocurrió la semana pasada, y en ese sentido yo creo que fue muy valiente la actitud realizada por algunos diputados de derecha, hay que señalarlo, es muy valiente de repente, sobre todo con el nivel de expresión, por ejemplo, lo que realizó el diputado Lavín, la diputada Osandón, que supieron salir por delante de este tema y ojalá que esto sirva para que la acusación constitucional vuelva al cauce constitucional y legal que efectivamente o por el cual efectivamente nació y no como se ha ejercido durante todos estos últimos años. ahora pero a mí me da mucha risa esto que antes la diputada Osandón era la diputada del sueldo reguleque o el diputado Lavín, el diputado que no iba a la oficina a trabajar nunca y ahora se transforman en los amigos de su sector. Así es la política. Pero sigamos con el tema de la política. Pero mire, fíjese, ¿sabe por qué me gustó mucho lo que pasó con Lavín? Porque él, cuando a él le tocó participar en dos acusaciones constitucionales anteriormente, y cuando él argumentó en esas oportunidades, señaló de que esta no era una institución que correspondía, o sea, hizo toda la argumentación legal que yo acabo de señalar. Y entonces, cuando ahora tuvo que nuevamente ser parte de esta comisión, fue absolutamente coherente
respecto de lo mismo que había señalado anteriormente. Y eso a mí me parece una cuestión elogiable, más allá de otra conducta, porque al final fue coherente con la misma actitud y la Oiga, misma oiga, pero lógica de antes. diputado, ¿no vio al Bombo Fica en el festival del Guaso? Eh, ¿Cómo dice el Bombo Fica? Sospechosa la cuestión. Cuando tanto que le han pegado a la mujer, le siguen pegando, le tratan de pegar a la mujer de Lavín, y capaz que después se olviden de la mujer de Lavín. Sí, sí, aquí hay cocina en esta cuestión, no me vengan a decir que no, se cocina en esto, se arregla, se busca. Y bienvenido al gobierno que hayan podido salvar al, al, al señor Jackson. Pero salgámonos de Jackson, sigamos con la política. A mí me gusta hacer venenito, digamos, porque de eso se trata la gente, hasta a su papá le gusta como le pregunto. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que pasa con... También se viene aparte de esta cosa, de esta vorágine parlamentaria, se le viene nuevamente al país y a ustedes, los parlamentarios y los presidentes de los partidos políticos, las definiciones en relación a los 50 posibles electos y a los candidatos a los 50 puntos. ¿Lista única o lista separada? Yo soy partidario de la lista única, eh, porque todo gobierno necesita una base política sólida sobre la cual gestionar. Ahora, todo indica, al parecer, que hasta el momento esa situación es muy difícil. Y lo que yo Pero pues, investigo, no tiene asesor de marketing, yo le voy a hacer una sola cosa. Una va a ser la lista del indulto y otra no va, y otras no van a ser las listas del indulto. La publicidad así es pérfida, es malvada, pero la gente está pegada en eso. Entonces, no, quizás no es el mejor momento para ir a una lista con el gobierno. o sea, si nos vamos por esas mezquindades, en realidad yo creo que mejor no participar en el gobierno tampoco con cargos públicos. Uno Hay cuando muchos en su está, partido, hay muchos en su partido que así lo querían. y del PPD también, y del Claro, Partido Radical, del Partido sí, Liberal. sí. Entonces, cuando uno quiere sincerar las cosas, uno tiene que estar en las buenas, pero también tiene que estar en las malas. Y yo siento que eso es lo que debería ocurrir, porque de otra manera vamos a seguir en una situación, usted mismo lo señala, cuando empieza la campaña, entre lista y lista, yo he estado en campaña y empiezan a salir los trapos al sol y empieza. Entonces, si se produce esa división respecto de el conglomerado que es el sostén político del gobierno, entonces estamos en el peor de los mundos. A mí, en todo caso, no puedo dejar pasar respecto a este tema del indulto, porque, ojo, que todos los presidentes aquí podrían, o todas las listas son listas del indulto. La lista de socialismo democrático indultó con Bachelet, con Lago, ¿y para qué decir la derecha? Porque Pero este señor es reindultado y ha salido por la televisión abriendo la boca, sí, y además eh, es bastante, hasta más complejo creo yo, que el traficante que fue liberado por el presidente Frey, pero es cuestión de visiones. Pero yo quiero volver a este tema de la lista y las elecciones. Porque uno mira aquí y empiezan a aparecer los nombres y uno dice, bueno, esta es la lista de los premios de consuelo. ¿Se va a buscar 50 personas que realmente hagan algo o se le dan el premio de consuelo a la gente que no está en alguna cosa? ¿Cómo se va a hacer en esto? Porque la gente ya se está cansando un poco de la forma como se definen las cosas por parte de los partidos políticos. ya, mire, en todo caso, lo primero que yo quiero señalar es una cuestión de criterio, el tema del indulto. Yo creo que una persona que entró a Chile con toneladas de cocaína y fue indultada, Bueno, ese de la empate, eso manera de... fue. El gobierno Freya ni nadie se acuerda en el año que fue. Ese es un Eso, empate. Yo no, tampoco me acuerdo con no, no, ese, no. pero Yo no quiero decir empate, pero también tengo que decir que es sumamente injusto que a una lista le llamen y ojo que no yo soy de socialismo democrático, ¿ya? y también le Pero pueden también, llamar la lista del indulto también, pues, o no se acuerdan los que gente que indultó el presidente Lagos, todos indultaron, por eso, pero a nunca eso es lo tanto que... como este, nunca en este no tiene No, defensa, pues, señor Venegas. no, Rodrigo, no, yo creo que ahí está equivocado. No hay ningún. ¿Cómo no tiene defensa? Es una de las personas. El gobierno que menos se ha indultado de todos los gobiernos es este.
No, si Es no es número, razón. si no, no es un número, de todas estas personas que hay ahí, hay uno, el señor Castillo, que se bastaría con que se la van a decir, me equivoqué con este, me equivoqué, este no, etcétera, si se puede o no se puede, pero no se hace ningún. Ese es el tema es un señor que es del Frente Patriótico, ese es el problema. No, Castillo no es del Frente Patriótico, pero mire, el tema es, yo me gustaría aclarar, ¿sabe por qué? Porque yo he visto que le han dado mucho con el tema de los indultos. Yo lo he seguido porque como va a ser la acusación constitucional contra la ministra Río, yo estuve estudiando este fin de semana todos los antecedentes. Se señala, por ejemplo, que en este caso de los indultos se habría sancionado, por ejemplo, a gente que es reincidente o que tiene antecedentes, mientras que esto antes no ocurría. Bueno, en todos los gobiernos, todos los indultados tienen muchas personas que tenían antecedentes. Entonces, lo que yo quiero plantear es que yo, Nelson Venegas Salazar, estoy totalmente en contra de los indultos de Ah, este ya, oh, gobierno y de todos los gobiernos. está bien. Pero también me parece un poco complejo tratar de endilgarle todos los indultos a este gobierno cuando es el que tiene menos indultos y todos los gobiernos han indultado. Y se ha impuesto esto en la ciudadanía de manera tal que la ciudadanía considera que esto es así. Y la verdad es que no es así. Con todo Se trata, respeto, le voy a dar un cargo defensor de la niñez gobernante, porque está defendiendo, bueno, está bien, me parece bien. Sí, con todo respeto también para los gobernantes, pero le queda bien, porque es que lo defiende, usted defiende ahí al presidente Boric y a todos sus jóvenes que están al lado. Pero vamos al tema, antes, premios de consuelo, ¿cómo han elegido candidatos en esta región ustedes? no, nosotros estamos apelando a propósito de la experiencia que tuvimos, estamos apelando a gente que sea eh, responsable, que sea seria, que sea republicana en el verdadero sentido de la palabra, no como estos republicanos que son medio fundamentalistas de derecha, no, en el verdadero sentido de la palabra, que sepan, Por que ejemplo, vamos a recorrer un adelanten, poco. adelanten algunas personas que pudieran estar dentro de lo que a usted le gustaría de su sector que tuvieran candidato en nuestra región. Miren, nosotros hemos conversado harto, hemos conversado con Caterina Sanguinetti, hemos conversado con Gabriel Aldoney, hemos conversado con Marcelo Chilin, hemos conversado con ese un poquito el perfil, es decir, gente que ha tenido cargos de Estado, que ha ocupado lugares importantes, posiciones importantes y que tiene experiencia. Yo creo que ha llegado un poquito, Rodrigo, el tiempo de la experiencia. La experiencia ha sido lamentablemente durante mucho rato mal vista. ¿Y cómo no va a ser bueno tener experiencias si las experiencias son las heridas de la vida, lo que a uno le enseña? Entonces, yo creo que el momento, a propósito de esta crisis institucional que estamos viviendo, recurrir a los que saben más. Eso es lo que corresponde. Yo hasta el momento, siempre hablamos de mi papá, yo cuando tengo los problemas más graves de mi vida, yo converso con mi papá. Porque mi papá ya pasó por esto, ya ha vivido la vida. Entonces, ¿cómo no hacer bueno recurrir un poco a la experiencia? Yo creo que ese es un criterio bastante importante que nosotros tenemos que tener. Y respecto de lo otro, Rodrigo, si tú me lo permites, mire, no es que yo quiera defender porque sí al presidente Boris. ¿Sabes lo que siento yo? Un poco también como ex alcalde, todo eso, siento que ha llegado el momento de tratar de salvar a la institucionalidad o a la institución del presidente o al gobierno, porque ya lo hemos pasado muy mal, Rodrigo. Mira, primero tuvimos el estallido social, luego vino la pandemia. Este año económicamente es un año complejísimo. Si nosotros empezamos a trincherar, seguimos atrincherados cada uno dentro de nuestras propias posturas, ¿saben lo que va a pasar? Es que hay un sector político que va a ser derrotado. Pero ese sector político, ¿sabe lo que pasa con el sector político? Y esa es la historia. O se va al exilio, se va o pierde el trabajo, un montón de cosas. Pero ¿sabe quién sufre las consecuencias de verdad? La gente común, po. Es la gente común a la que le golpea la inflación, los precios, la escasez económica, todo eso. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que ya ha habido harto show, ha habido harto circo por 3, 4 años. ¿Por qué no paramos un poco el tema? Ya Por volverá un ejemplo, tiempo nuevo, no, pero estamos en este año que se viene complejísimo, estamos no de es de este acuerdo. año. Diputado, hablemos en serio, quedan 6 minutos. Hablemos en serio. Eh, en la región hay alrededor de 300.000 personas que están en ISAPRE. Mire lo que está pasando con el tema de salud. Es decir, si bien hay un
un fallo de la Suprema que obliga a la ISAPRE a devolver a los afiliados ciertas cantidades de dinero. Se dice que las ISAPRE están debiéndole también una tremenda cantidad de dinero a las clínicas. Y se dice que si a eso se une el planteamiento de que el gobierno no quiere que existan las ISAPRE, que a lo mejor las ISAPRE van a empezar a quebrar rápidamente porque no tienen futuro, no tienen destino. ¿Qué se va a hacer el gobierno con eso? ¿Cuál es la opinión que tiene usted? ¿Cómo hace esta región para recibir 200 y tantos mil personas en el sistema público y ya está colapsado? Sí, es muy complejo el tema porque, bueno, siempre yo creo que este tipo de cosas se tienen que tomar con la progresión, con progresividad, no con cambios tan radicales. Pero aquí la ISAPRES también hay que, porque no es un fallo, estimado Rodrigo, son dos fallos en menos de 2 meses. Y aparte de eso, muchos otros fallos anteriores. Y entonces cuando se abusa de esta situación se generan estos problemas. Por ejemplo, los mismos dueños de la ISAPRE eran los mismos dueños de las clínicas. Y entonces en la clínica a usted, por ejemplo, le mandaban a hacer un examen para tal cosa y resulta que ese examen tenía que ser con cargo de la ISAPRE. Existe todavía. Existe un negociado tremendo, tan tremendo que la cantidad y los montos de las utilidades son las Sí, pero mayores pero, utilidades. pero No, es vamos, que vamos, lo que vamos pasa al es que fondo del tema. Al por eso fondo es que del lo que tema. pasa es que es necesario Perdón, diputado, contextualizarlo porque perdón, pero dime. vamos al fondo del tema. Estamos de acuerdo de que han habido abusos y que hay que tratar de eliminar abusos. Estamos de acuerdo en que hay un fallo en la Suprema, pero también estamos de acuerdo de que hay gente que quiere tener el sistema de salud privado y que no quiere el sistema público, y que el gobierno está diciendo que quiere acabar el sistema de salud privado. Entonces, ¿cómo se soluciona eso para que el futuro tenga alguna claridad? ¿Cómo lo ve usted para solucionarlo? O sea, la mejor manera de superar y mejorar el sistema, de terminar con el sistema privado es mejorar el sistema público. No podemos hacer lo que ya pasó en educación, donde, por ejemplo, se termina con un sistema sin ofrecer una alternativa mejor. Pero también es un tema de fondo, Rodrigo, si tú me lo permites, decir que las ISAPRES han hecho negocios exorbitantes y fíjense lo que se está planteando hoy día para que también la gente lo entienda. Resulta que nosotros tenemos una crisis económica tremenda y ¿saben lo que están pidiendo hoy día las ISAPRES para salvar esta situación? Está pidiendo que el Estado, o sea, nosotros, o sea, la gente pobre de este país que paga IVA, tenga que subvencionar a la ISAPRE, que se hicieron multimillonarios con rentabilidades exorbitantes. Sí, pero Entonces hay que ponderar las usted cosas no se también. incluye en la gente pobre, diputado, por favor, porque los parlamentarios no están en la característica. No, 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 Nosotros, dicen, no, la yo no gente. tengo problema, no, me refiero a que la gente, mire, estimado Rodrigo, cuando no, yo estoy hablando muy en serio el tema, ¿sabe por qué? Porque No, yo el también estoy régimen, preguntando en el, serio si el el, problema el, es ese. el, el régimen impositivo en Chile, el régimen impositivo en Chile, la mitad de los impuestos que se pagan en Chile se pagan por IVA. Y el IVA, quien más lo paga es la gente pobre. A eso me refiero. Y entonces, a diferencia de lo que existe en otros lugares, el IVA es un impuesto proporcional, no es progresivo, es proporcional. El 19% de la señora Juanita que compra dos panes paga lo mismo que Angelini. ¿Ah? Ese es el IVA. Y la mitad de la plata del fisco depende de esa gente. Y entonces esa plata del fisco ahora va a tener que ir a subvencionar a la ISAPRE. Entonces, yo creo que efectivamente hay que hacer muchos cambios, tenemos que ver el tema de cómo hacemos que no quiebren la ISAPRE, porque si quiebran la ISAPRE también se genera un problema respecto de lo que es el sistema público de salud. Evidentemente existe una situación, ¿Sabe cómo, sabe pero la cuál es ISAPRE no se la pueden llevar peladas tampoco. diputado, ¿sabe cómo soluciona? Si el tema es muy simple, el tema es que el Estado no puede seguir diciendo que todas las cosas privadas es neoliberal, ni puede seguir diciendo de que voy a eliminar la ISAPRE. Porque si se sigue en ese planteamiento, lo más probable es que el inversionista privado que está ahí, bueno, hasta aquí no llegamos. El Estado tiene que decir, no, va a tener tiempo, usted, no vamos a eliminar el sistema, cumpla con la ley y tenga el tiempo para solucionarlo y asuma las pérdidas. No, esa es la solución, ¿no le parece a usted? Sí, mire, a mí me gustan estas entrevistas, Rodrigo, porque usted me pone, es como un contradictor, y entonces vamos mejorando la conversación. Y eso me permite a mí decirle una cuestión bien concreta. Aquí el gobierno no es el que está solicitando el término de la ISAPRE. Aquí es una sentencia de la Corte Suprema, un No, pero poder la del gobierno. sentencia no significa el diputado, la sentencia está diciendo pague.
Sí, pues en seis Y el que meses. va a pagar tiene que tener claridad que va a tener tiempo, años de funcionamiento para subir la pérdida. Si no tiene el tiempo de funcionamiento porque el gobierno le dice vamos a acabar con la ISAPRE, es lógica, van a quebrar. Yo siento que aquí el que debe tiene que pagar, como cuando usted le cobra, Estoy de cuando la acuerdo, señora estoy de le... acuerdo. Entonces ahora la ISAPRE está señalando que lo tienen que salir al rescate y salvar. El que debe tiene que pagar. ¿Por qué cualquier ciudadano común y corriente, Entonces, yo no estoy cuando le defendiendo, demandan, faltándole. tiene que Sí, pagar y estamos de la acuerdo. ISAPRE no? No, si estamos de acuerdo. Si el tema Esto no no es es que una lo decisión del salven, gobierno, el esto es una tema es. decisión de la Corte Suprema. Sí, está bien. Si el tema no es que lo salven, el tema es que desde el punto de vista de la empresa, de las estructuras, esto, deben tener claridad que hay ISAPRE y empresa para este gobierno, para el que viene, para el que viene y para el que viene, que no hay una guillotina y se acaba el sistema de ISAPRE. Esa es la cosa que tiene que aclarar el gobierno, con el gobierno, igual que con la AFP, vamos a eliminar la AFP, sí o no, vamos a eliminar la ISAPRE, sí o no. Esa es la definición que tiene que tener su sector. Sí, pero lo que pasa es que hasta el momento no hay ningún proyecto de ley siquiera que diga que se va a eliminar la ISAPRE. Sí lo existe respecto, por ejemplo, el sistema previsional, donde sí se van a eliminar la AFP en el proyecto de ley. Pero mire, ni siquiera existe un proyecto de ley planteado en esos términos y por lo tanto tampoco ni siquiera existe una discusión en un Congreso, estimado Rodrigo, donde la derecha es mayoría. Así que también estos fantasmas que se quieren generar son un poco muchos, creo yo. Aquí No, yo básicamente no lo que tiene genero que... fantasmas, querido Nelson. Lo que trato de hacer en la entrevista, y usted bien se da cuenta, es hacer el contrapunto, de Oh, hacer el sí, abogado y tener esta cosa. Llegamos al final. Tenemos que seguir pero conversando después sobre esto y otra cosa. Quiero hacerle una sola pregunta al final, digamos, cortita y precisa. ¿Hasta cuándo va a seguir la pelea y el corte que hay entre gobierno nacional y gobierno regional? ¿Qué le parece a usted esto que el gobierno nacional vienen los ministros y no le avisan al gobernador regional que está como cortada los puentes entre ambos sectores? bueno, yo siento que lo que tiene que hacer rápidamente el gobierno es presentar un proyecto de ley para que determine efectivamente cuáles van a ser las atribuciones, las facultades que tienen los y las gobernadores regionales. Entonces hay un vacío legal. Este es un vacío. Mire, yo era alcalde, yo era presidente de la asociación acá de Aconcagua cuando surgió esta ley de la elección de los gobernadores Mm. regionales. Toda la gente feliz, todos pensaban que con eso se solucionaba el problema del centralismo excesivo y yo siempre fui súper crítico, porque esto era para dejar contenta a la galería, pero ¿qué sacamos con tener un gobierno, un gobernador elegido si no tiene facultades, no tiene atribuciones, si no tiene Estamos de rentas acuerdo. regionales? Estamos de Súper acuerdo, absolutamente de acuerdo. Por lo menos nos pusimos de acuerdo en algo, dejamos toda la razón. Yo creo que hay que rayar bien la cancha y definir y quizás eliminar los delegados de presencia. Un gusto tenerlo, diputado. Me encanta conversar con usted. Me encanta poner la piedra y me encanta cómo usted se defiende. No, Muchas gracias, diputado Nelson Venegas. yo también te agradezco entre paréntesis porque a mí me permite estar, como tú lo dijiste, un interlocutor, un contrapunto, porque o si no sería una entrevista de propaganda, ¿no? Pues aquí tiene que ser así, así que yo te lo agradezco a ti. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, y usted lo ve, él es el presidente regional del Partido Socialista, diputado recién electo, exalcalde con una de las más grandes mayorías y se defiende como gato de espalda, don Nelson Venegas. Que estén ustedes muy bien.